Entramos ahora al quinto elemento de la doctrina de la Iglesia Apostólica y vamos a tratar el tema del nuevo pacto. Ahora, este tema, quizás entenderán, es uno de los de mayor trascendencia en la Iglesia Apostólica. En realidad es un tema muy amplio porque abarca varios asuntos importantes. Aunque esta clase se extiende un poco, espero que entiendan que solo puedo presentar un bosquejo de este tema porque muchos pasajes merecerían un análisis exegético más minucioso y espero que ustedes tengan el interés en explorar un poco más estos temas. Este fue uno de los temas que generó mayor controversia en la Iglesia Apostólica porque marcó una ruptura radical con todo lo que era el Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Señor celebró la última cena pascual, recordamos que al repartir la copa dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Tres palabras sencillas, pero que revisten enorme importancia doctrinal. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, como ya venimos notando, los discípulos no entendieron a qué se refería el Señor. Deberían haber entendido si conocían bien el Antiguo Testamento, pero no lo entendieron. Y recién después de la muerte y la resurrección del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo se acordaron de estas palabras y comenzaron a reflexionar seriamente sobre ella. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir cuando habló del nuevo pacto? Ahora, al pasar el tiempo, los apóstoles comenzaron a darse cuenta que con esas palabras el Señor estaba anunciando el cumplimiento de una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento acerca del antiguo, así que acerca del pacto nuevo. Vamos a mirar algunos de estos pasajes y solo vamos a mencionarlo porque no hay tiempo para mayor estudio. Empecemos en Jeremías. Él afirmó claramente, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y si seguimos leyendo el pasaje, vamos a entender de qué trata este nuevo pacto que Dios está prometiendo a través del profeta Jeremías. El siguiente capítulo 32 dice, repite esta promesa. Haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en ellos, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Tremendas palabras. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Y en capítulo 33, que me reitera este pacto nuevo en los versículos 14 al 22 que había que leer en su totalidad. Ezequiel fue otro profeta que anunció el nuevo pacto. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Tremendas promesas que Dios está haciendo acerca de los últimos tiempos. Esta es la escatología del Antiguo Testamento. El establecimiento de un pacto nuevo. Ahora, Daniel en esa profecía de las 70 semanas también hace referencia a este pacto, aunque es de temer que muchos creyentes no entienden bien este pasaje. Pero a la luz de todo lo que leemos en la Biblia, queda bastante claro de qué está hablando Daniel a partir del versículo 24, cuando dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para hacer qué? Cosas radicales. Para terminar la prevaricación,
para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿De qué está hablando Daniel? Está hablando de el tiempo del Mesías, porque continúa diciendo, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Claramente está hablando del tiempo del Mesías, el tiempo del pacto nuevo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, los romanos. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego miren lo que dice versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermanos, está hablando del nuevo pacto que el Mesías estableció en su muerte. Este es el contexto de Daniel 9, 24 al 27. Esta es la culminación. Por una semana escatológica, el Mesías que había muerto por los pecados confirmará el pacto nuevo con muchos. No es un pacto militar, para eso hay otra palabra en hebreo. Aquí es la palabra berit, pacto, que es la misma palabra que Jeremías usa y Ezequiel usa para hablar del nuevo pacto. Así que Daniel también predice este pacto nuevo. Ahora, hay que entender que en esas primeras semanas, después del día de Pentecostés, los apóstoles se pusieron a meditar profundamente sobre estas profecías. Estaban queriendo entender la muerte de Cristo. Y él había dicho que con su muerte se iba a establecer el nuevo pacto. Así que obviamente los apóstoles pasaron mucho tiempo estudiando, investigando estas profecías del Antiguo Testamento, y al hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a darse cuenta de las enormes implicancias que todo esto tenía para la doctrina y práctica cristiana. Lo primero que captaron es que la muerte del Mesías inauguró el nuevo pacto. ¿Cómo sabían eso? Bueno, volvieron en su estudio del Antiguo Testamento a cómo se estableció el antiguo pacto, el tiempo de Moisés, con Israel, al pie del monte Sinaí. Y en Éxodo 24, leemos que Moisés redacta el libro del pacto, el acuerdo entre Dios y Israel. Y luego pregunta al pueblo de Israel, ¿están de acuerdo con este pacto? ¿Van a guardar la ley de Dios? Y el pueblo dice, amén. Y luego Moisés, ¿qué hace? Toma la sangre de un sacrificio, de un animal, la roció sobre el pueblo, no sobre un altar, sobre el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Así que cuando Cristo en la cena pascual dice, esta es la sangre del nuevo pacto, lo que el Señor está diciendo es, al igual que Moisés estableció el antiguo pacto, derramando sangre, yo, un segundo Moisés, voy a establecer el nuevo pacto derramando sangre. Esta será mi sangre. Ahora, lo que también es tan importante entender, hermanos, y seguramente los apóstoles se dieron cuenta de esto, es que inmediatamente después de establecer el pacto con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Leamos Éxodo 24, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, y vieron al Dios de Israel. Así que el pacto dio lugar al acercamiento a Dios. Pudieron entrar, digamos, a la presencia de Dios. Y el versículo 10 dice, y vieron al Dios de Israel. Qué experiencia para Moisés, Aarón y los demás. Y debajo de sus pies había como un elbadosado de zafiro,
semejante al cielo. Y leemos en versículo 11 que Dios no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron a Dios y comieron y bebieron. Ese es el antiguo pacto. Ahora Cristo dijo en la cena pascual, esta copa es mi sangre de un nuevo pacto. Y ahora, a partir del día de Pentecostés, los apóstoles empezaron a entender lo que el Señor estaba diciendo. Entendieron por qué el velo del templo se rasgó en dos cuando Cristo murió, estableciendo el pacto nuevo. ¿Qué estaba pasando? El acceso a la presencia de Dios se estaba abriendo. Y por eso no es una coincidencia que en Hechos 2 leemos de la iglesia primitiva los 3.000 creyentes reuniéndose, disfrutando la vida cristiana, compartiendo el pan el uno con el otro en la presencia de Dios. Esa vida de comunión de la iglesia apostólica en Hechos 2 es una extensión de lo que pasó en Éxodo 24, cuando Moisés, Aarón y los 70 ancianos, representando todo el pueblo de Israel, tuvieron comunión con Dios. Ahora, el nuevo pacto fue establecido sobre la base de sangre, pero no la sangre de animales. Esto es lo radical, sino la sangre del cordero, el cordero de Dios que es de inestimable valor. En 1 Pedro leemos eso, ¿no es cierto? Él dice que el Señor es el cordero sacrificado antes de la fundación del mundo. Y esta sangre, versículo 19 de 1 Pedro 1, es la sangre preciosa. Es algo de inestimable valor. Un cordero sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes la fundación del mundo de ser el cordero de ser el cordero cuya sangre establece el pacto nuevo. Ahora, la verdad es que, como dije, este es un tema tan amplio que la iglesia primitiva encontró que les faltó tiempo para profundizar todo esto. Si vamos a Hebreos, el capítulo 9, recordando que Hebreos es una carta que trata profundamente de la superioridad de Cristo y el nuevo pacto. Pero miren lo que dice el autor en Hebreos 9, versículo 5. Hace una lista de los elementos del santuario, termina hablando del arca del pacto, dice sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, y luego añade lo siguiente, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Le faltaba tiempo, se daba cuenta que podía escribir capítulo tras capítulo y los hermanos se cansarían leyendo tanto. Así que tiene que limitarse. Pero en esos primeros años, la Iglesia Apostólica dedicó mucho tiempo para pensar en todas las implicancias de este nuevo pacto y se generó mucho debate entre ellos. Este es un elemento fundamental de la doctrina de los apóstoles. Y si miramos en Hebreos 9, versículo 13, desarrolla este concepto. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Y dice palabras que uno quisiera analizar en detalle, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Este no es el Cordero de la Pascua, este es el Cordero profético de Isaías 53, que limpia la conciencia de obras muertas. El autor trata un poco este tema, pero se da cuenta que hay mucho, mucho que analizar aquí. Y la verdad es que aún en ese tiempo, el autor se da cuenta que demasiados creyentes eran lentos para entender.
Y hoy en día también encontramos que cuando queremos enseñar a profundidad la palabra de Dios, francamente, hay muy pocos creyentes preparados para este nivel de estudio. Escuchen Hebreos 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y eso que debiendo ser ya maestros, versículo 12, después de tanto tiempo, necesita que se os vuelva a enseñar los rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, el autor quiere tratar la doctrina apostólica, quiere entrar a la profundidad de estas cosas y se da cuenta que no puede, porque no han madurado, han quedado en las cosas superficiales. Y él tiene que decir, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Y lo que él los desafía, capítulo 6, versículo 1. Dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Y él está introduciendo el siguiente tema que va a tratar, que tiene que ver con Melquisedec y luego el Señor Jesús, el verdadero Melquisedec, que establece el pacto nuevo, capítulo 8, y luego los detalles de 9 y 10. Tantas enseñanzas. Así que la muerte de Cristo inauguró el nuevo pacto. Ese es el primer tema. El segundo tema es que el nuevo pacto anuló el antiguo pacto. Ahora, ustedes dirán, pero pastor, eso es bastante lógico, ¿no es cierto? Y el autor de la carta a los Hebreos entiende eso y lo menciona explícitamente. Si vamos a Hebreos 8, versículo 13, al llamarlo el nuevo pacto, da por entendido que el antiguo pacto es viejo. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, aquí permítame detenerme un momento para explicar algo. Lo que este versículo está indicando es que el antiguo pacto no fue anulado al instante. No hay que pensar que cuando Cristo murió, en ese momento el nuevo pacto se introduce y el antiguo pacto totalmente descartado de golpe. No, el autor de Hebreos tiene cuidado, dice, ese viejo pacto estaba envejeciendo. Hay un proceso aquí. ¿Y cómo sabemos que estaba envejeciendo y no anulado? Bueno, en primer lugar, porque Cristo celebró la Pascua, que era parte del antiguo pacto. Pero no solo eso. ¿Cuándo dio el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Pero el día de Pentecostés es parte del antiguo pacto. Luego leemos en Hechos 3 que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y diríamos, pero si el nuevo pacto está establecido, el antiguo pacto ya está anulado, ¿por qué fueron al templo a orar? Bueno, en primer lugar, porque no estaban captando todas las implicancias de golpe del nuevo pacto. Y en segundo lugar, porque en alguna manera intuyeron que algo del antiguo pacto quedaba todavía, estaba envejeciendo. Y lo más extraño de todo es que en Hechos 21, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Él fue al templo y cumplió un ritual del antiguo pacto. Ahora, Pablo jamás habría hecho eso si él en su doctrina estaba seguro que el antiguo pacto ya estaba totalmente anulado. ¿Para qué ir al templo? Pero leamos lo que dice aquí, Hechos 21, versículo 20. Cuando ellos, los líderes en Jerusalén, escucharon el testimonio de Pablo del ministerio entre los gentiles,
glorificaron a Dios. Pero miren lo que dice. Presten atención al versículo 20. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Ahora, espera un momento. Son judíos creyentes, convertidos en Jerusalén, pero no han rechazado por completo la ley, porque dice Jacobo, todos son celosos por la ley. Y aquí estaba la preocupación. Versículo 21, pero se les ha informado, Pablo, en cuanto a ti, que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ahora, eso no es cierto. Pablo nunca enseñó a apostatar de Moisés. Pero esta fue la acusación, diciendo a los judíos que no circunciden a sus hijos. Pablo nunca dijo que los judíos no debían circuncidarse. Versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud de judíos se reunirá en el templo, porque oirán que has venido. Así que haz esto que te decimos. Miren lo que Jacobo y otros líderes en Jerusalén dicen al apóstol Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, el voto nazareo del antiguo pacto. Y le dicen a Pablo, tómalos contigo, purifícate con ellos, conforme a las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué extraño, no? Pablo, que estaba claro que los gentiles no estaban bajo la ley para la salvación. Sin embargo, Pablo, como judío, seguía guardando la ley. El pacto todavía estaba vigente. Y en versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Así que el pacto antiguo no se anuló por completo el momento que Cristo murió, que es lo que muchos creo que pensamos. No, el antiguo pacto se fue envejeciendo y estaba por desaparecer. Ahora, lo que el autor de Hebreos dice es que el antiguo pacto está envejeciendo y estaba por desaparecer por una razón muy sencilla, que el antiguo pacto tenía imperfecciones. Miren, Hebreos 8, versículo 7. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, noten esta frase sin defecto, literalmente sin mancha. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, la ley exigía sacrificios sin mancha. No podías llevar un animal, un buey o un macho cabrío con defecto. No, tenía que ser sin defecto los sacrificios. Pero el autor de Hebreos afirma que el pacto no era perfecto. Ahora aquí tenemos que tener un poco de cuidado para evitar una trampa. Dios estableció el pacto. ¿Será que Dios dio un pacto que no era tan bueno y luego se dio cuenta de su error y tuvo que mejorar el pacto? No, hermanos, obviamente eso no puede ser cierto. El antiguo pacto fue exactamente lo que Dios quería dar a Israel para un propósito particular, o mejor dicho, varios propósitos, que vamos a estudiar en otra clase cuando estudiamos la reinterpretación de la ley de Moisés, otro tema que los apóstoles tuvieron que pensar largo y tendido. Así que no es que Dios produjo algo
imperfecto por la culpa de Dios. No, Dios dio un pacto con ciertos defectos para preparar el camino para el nuevo pacto perfecto. Ahora, si nos preguntamos cuáles eran las imperfecciones del antiguo pacto, entre las respuestas podemos mencionar las siguientes. Vamos a ver algunas imperfecciones del antiguo pacto. Número uno, no podía limpiar el pecado. Hebreos 9:9 lo dice claramente, ¿no es cierto? Hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, el autor dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, porque el antiguo pacto seguía vigente cuando el autor escribe esta carta, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y en realidad, como leemos en capítulo 10, del 1 al 4, año tras año se ofrecían sacrificios. Y en realidad había que ofrecer un número infinito de ofrendas. Y lo que el nuevo pacto indica es que para quitar el pecado se necesita una ofrenda infinitamente superior a las ofrendas del antiguo pacto. Y por eso fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios, como leemos en Hebreos capítulo 10. Muy interesante leer Hebreos 10 del 5 al 9 en su contexto. El contexto es que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Y versículo 5, por lo cual, aquí está el pensamiento lógico, a la luz del versículo 4, que los sacrificios no pueden quitar el pecado, por lo cual, y aquí viene la mejor ofrenda del nuevo pacto, entrando en el mundo, hablando del Mesías, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¡Qué fascinante! El autor, citando el Antiguo Testamento, presenta la encarnación del Mesías con este propósito específico de reemplazar los sacrificios y las ofrendas del antiguo pacto. ¿Por qué? Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan, no funcionan. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, Dios tiene que enviar otra ofrenda. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, el Mesías hablando. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios del antiguo pacto, para establecer este último sacrificio, que es el Señor Jesús. Y es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y a partir del versículo 10 al 18, el autor reitera una y otra vez, el sacrificio de Cristo es lo que quita el pecado de nosotros. Así que la primera imperfección del antiguo pacto, no, los sacrificios no podían quitar el pecado y para eso era necesario un mejor sacrificio para establecer un nuevo pacto. Y por eso Cristo dice, esta es la sangre del pacto nuevo en Mateo 26, versículo 28. Pero aquí un segundo defecto hay que notar. El antiguo pacto no producía un cambio de corazón. Ahora aquí en Hebreos 8,
del 8 al 11, el autor cita las palabras del libro de Jeremías, la profecía de Jeremías 31, del 31 al 34. Ahora quiero que noten estas palabras subrayadas aquí en el texto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo del tierra de Egipto. ¿Por qué no? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ese fue el problema. El pueblo de Israel no permaneció en el pacto, no obedeció el pacto. Y hermanos, este fue el problema fundamental que explica todo el fracaso del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, los judíos en el tiempo de Cristo tenían un concepto muy ingenuo de sí mismos. Ellos daban gracias a Dios por la ley de Moisés, pensando que Dios les dio la ley que ellos podían guardar y guardando esa ley serían salvos. Pero nunca funcionó porque no podían guardar el pacto. Ahora, este problema se empezó a notar en el desierto durante el Éxodo. Por eso Moisés tuvo tantos problemas con el pueblo de Israel. El pacto era excelente, vino de Dios. El problema no era el pacto. El problema era la pecaminosidad en el corazón de Israel. Y el pacto no producía un cambio de corazón. Y Dios sabía, lo hizo a propósito para resaltar la pecaminosidad humana. Por eso leemos en Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Cita el Salmo 95, indicando que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del salmista, el pueblo de Dios no permaneció en el pacto. Y habría que leer toda esa sección. No tengo tiempo aquí para no extender demasiado la clase, pero hay que leer ese pasaje y ver cómo el pueblo de Israel no podía guardar el pacto porque sus corazones no estaban bien. Y luego hay esta promesa, Hebreos 8, versículo 10, que viene de la profecía de Jeremías. Este es el pacto, el nuevo pacto que haré con Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios, ellos serán a mí por pueblo. Así que la tremenda ventaja del nuevo pacto es que arregló esta imperfección, este problema del antiguo pacto, de que el pacto en sí no producía un cambio de corazón. Ahora, Juan el Bautista entendía muy bien este problema. Y por eso, aunque Juan el Bautista invitaba a la gente a arrepentirse y a bautizarse para el perdón de los pecados, Juan el Bautista sabía, por el Espíritu Santo, que él era parte del antiguo pacto. Era solo el mensajero anunciando la venida del nuevo pacto. Y por eso Juan habló del Mesías. Alguien vendría después de él que sería mucho mejor que él. ¿Por qué? Porque Juan bautizaba en agua. Eso no cambiaba a las personas. El Mesías bautizaría en el Espíritu Santo. De esa manera, él inauguraría la era del nuevo pacto. Pero recuerden que aunque los apóstoles anduvieron con él por 3 años y medio, el bautismo en el Espíritu Santo que cambió sus corazones vino en Hechos 2. Juan solo anuncia esta tremenda obra que el Mesías va a hacer. Un tercer defecto del antiguo pacto que explica por qué era necesario cambiarlo. El tabernáculo que los judíos pensaban era donde Dios realmente moraba aquí en la tierra, el tabernáculo, luego el templo de Salomón, era solo una copia, una sombra de las realidades celestiales.
Hebreos 9 lo declara claramente. Versículo 23 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las mismas cosas celestiales requerían un mejor sacrificio. Así que todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo limpiaban ceremonialmente sombras. La sombra del cielo, la sombra de la presencia de Dios. Y en Hebreos 9, versículo 8, el autor hace una afirmación increíblemente importante. Dice versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, ¿cuál era esa primera parte del tabernáculo? Era el lugar santo, donde se hacían los sacrificios, y en el día de la expiación, el sumo sacerdote hacía el sacrificio en la primera parte del tabernáculo para luego entrar al lugar santísimo. Pero aquí el autor está diciendo, mientras seguía en pie la primera parte del tabernáculo, donde se hacen los sacrificios de animales, queda claro que el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no se ha manifestado todavía. Ahora, hermanos, eso explica por qué Dios ordenó la destrucción del templo en el año 70. No fue solo porque los judíos rechazaron al Mesías. Claro, eso fue parte del juicio de Dios, pero había algo mucho más profundo. Dios ordenó la destrucción del templo para acabar para siempre el antiguo pacto. Y por eso, por 2000 años, el templo no se ha reconstruido. Y hermanos, el templo de los judíos nunca más será reconstruido. Ya cumplió su función. Sería algo sumamente insensato tratar de reconstruir el templo cuando la misma palabra de Dios dijo que el templo tenía que ser destruido para manifestar el camino al lugar santísimo. ¿Para qué volver a algo del antiguo pacto como el templo si ya tenemos algo mucho mejor, que es la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo? Y en la iglesia tenemos el acceso a la presencia de Dios por Cristo. No vamos a volver al templo de los judíos. Y en cuarto lugar, el antiguo pacto no permitía el acceso a la presencia de Dios para el pueblo. Es lo que acabamos de mencionar. Pero el nuevo pacto sí lo hace. En Hebreos 10, del 19 en adelante, queda claro que ahora el nuevo pacto permite el acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto tiene un mejor sacrificio, que es el Cordero de Dios, que sí quita el pecado del mundo y abre el camino a la presencia de Dios. Versículo 19, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, si tratas de reconstruir el templo, estás cerrando otra vez el camino a la presencia de Dios. No. Ahora se ha abierto el camino al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a la presencia de Dios con corazón sincero. Qué tremendo pacto tenemos ahora. Todas las imperfecciones del antiguo pacto han sido eliminadas y estamos ahora en este tremendo pacto nuevo.
Por eso, hermanos, el nuevo pacto cambió las cosas radicalmente. Ahora, hay que reconocer que para los apóstoles esto no fue fácil. Estaban tan acostumbrados al antiguo pacto, a todas las escrituras, pensaban que todo eso era permanente, eterno, que cuando empiezan a pensar de los cambios que el nuevo pacto trae, les costó aceptar. Creo que hoy en día también hay muchos creyentes que no han captado todavía cuán radical es este nuevo pacto. En primer lugar, introdujo un nuevo mediador. ¿Quiénes fueron los mediadores del antiguo pacto? Bueno, Moisés y el sumo sacerdote Aarón. Pero miren cómo el autor de Hebreos dice que en el nuevo pacto tenemos un mejor mediador. Versículo Hebreos 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, mejor que el de Moisés, porque él es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y si volvemos al capítulo 3, vemos aquí cómo primero habla de Moisés, pero luego de Cristo. Y la comparación que él hace en Hebreos 3, versículo 5 es la siguiente. Moisés a la verdad fue fiel, tremendo siervo en toda la casa de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Es decir, él solo apuntaba a Cristo, pero Cristo no es un siervo en ese sentido. Cristo como hijo, él está sobre su casa, la cual somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Así que claramente el Señor es superior a Moisés, pero el Señor también es superior a Aarón. Hebreos 4, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aarón nunca hizo eso. Lo mejor que Aarón podía hacer era entrar al lugar santísimo una vez al año. Cristo entró al cielo mismo, a la presencia de Dios, ofreciendo un mejor sacrificio, su propia sangre. Así que, hermanos, la cosa ha cambiado. Moisés ya no es importante, tan importante para nosotros. Aarón tampoco. Cristo es el gran mediador entre Dios y los hombres. Una segunda cosa que cambió radicalmente es que el nuevo pacto estaba establecido sobre mejores promesas. Volvamos a Hebreos 8, versículo 6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Cristo es el mediador de un mejor pacto, porque fue establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿cuáles son estas promesas? Aquí me falta tiempo para estudiar en detalle estos pasajes, pero lean esas profecías en Jeremías 31 al 33, Ezequiel 36 y 37, y van a ver tremendas promesas del nuevo pacto que son 1000 veces mejor que lo que el antiguo pacto ofrecía. Pero estas mejores promesas se extienden a todo lo que el autor de Hebreos enseña en esta carta. Y faltaría tiempo para mirar todas las promesas del autor de Hebreos, que son mejores que las promesas del Antiguo Testamento. Y habría que analizar también todo el Evangelio de Cristo, que a través de Cristo hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido adoptados. Tremendas promesas del Evangelio de Cristo. Hermano, todo esto es radicalmente diferente del antiguo pacto. A los apóstoles, siendo judíos, les costó mucho entender esto.
Y uno se imagina grandes debates y conversaciones en esos primeros meses y años en Jerusalén y en Judea, los apóstoles tratando de explicar a los nuevos creyentes, la gran mayoría judíos, que las cosas han cambiado radicalmente. El problema es que el templo estaba en pie todavía y seguían yendo al templo. Pero todo el tiempo la doctrina apostólica enseñaba que con la muerte de Cristo se inauguró un nuevo pacto con mejores promesas. Y luego llegamos a un tercer cambio radical, que fue quizás lo más fuerte para la iglesia apostólica. El nuevo pacto eliminó la exigencia de cumplir la ley de Moisés. Ahora, este es un tema que generó mucho debate, mucho debate. Pablo y Jacobo estaban claros en cuanto a los gentiles. Aquí noten conmigo la gran diferencia entre judíos y gentiles en Hechos capítulo 21. Por eso hay que leer con cuidado lo que dice la Biblia. Hechos 21, versículo 20. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos creyentes que han creído en Cristo y todos son celosos por la ley. Sí que los judíos seguían guardando la ley. Pero versículo 25, Jacobo dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, los judíos todavía, los creyentes judíos todavía guardaban la ley de Moisés porque el antiguo pacto estaba desapareciendo. Pero los creyentes gentiles, no, ellos no tenían por qué guardar la ley de Moisés porque estaba desapareciendo y eran parte del nuevo pacto. Ahora, aquí es el asunto muy polémico. Los judíos no tenían que guardar la ley de Moisés, pero los judíos podían hacerlo si querían, pero los gentiles no podían hacerlo, aun si querían. Y aquí está lo que genera confusión o generó mucha confusión en la iglesia apostólica. Y hoy en día también tenemos que analizar esto con mucho, mucho cuidado. Ahora miren, en primer lugar, Gálatas 2, del 1 al 5. Después, pasado 14 años, ¿pueden captar la implicancia de eso? 14 años de la conversión de Pablo. Y todavía no se había zanjado este asunto. Todavía era muy polémico el asunto. Por eso yo digo, hermanos, no hay que pensar que los apóstoles entendieron estas doctrinas todo de golpe. No, les costó meses, años, para entender lo que nosotros pensamos que entendemos bien. Aunque creo que no siempre entendemos bien. Pero ¿qué dice? Gálatas 2:1. Pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, ¿por qué fue Pablo? ¿Porque él estaba bajo una obligación? No, dice versículo 2. Subí según una revelación. Cristo le mandó a Pablo. Anda a Jerusalén, converse este asunto. Tiene que zanjar esta doctrina de los apóstoles. Cristo le da una revelación a Pablo, anda a Jerusalén, para no correr o haber corrido en vano. Y mire lo que Pablo dice, expuse en privado. O sea, era un tema tan delicado, después de 14 años y giras misioneras. Todavía era un asunto tan delicado en Jerusalén que Pablo tuvo que exponerlo en privado. ¿A quiénes? A los que tenían cierta reputación al evangelio. No sé si Pablo ahí está diciendo, bueno, tenían cierta reputación, pero creo que no entendían bien todas las cosas. Y luego Pablo dice, versículo 3, no, los de reputación no son los apóstoles, son los ancianos en Jerusalén. Los apóstoles ya se habían ido de Jerusalén
después de 14 años de la conversión de Pablo. Ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No acepté eso, dice Pablo. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud del antiguo pacto. Y Pablo dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. ¿Pueden captar la seriedad de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Así que Pablo no aceptaba para nada la imposición de la ley de Moisés a los gentiles, en absoluto, prohibido. Lo explica un poco en capítulo 5, Gálatas 5:2. Y aquí yo, Pablo, os digo, hablando a gentiles, los Gálatas, que si ustedes se circuncidan, siendo gentiles, si se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Por las puras murió Cristo. Si ustedes se van a circuncidar. Y otra vez testifico a todo hombre gentil que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. El gentil creyente, ¿para qué se va a circuncidar? Ah, porque los judaizantes alegaban que para realmente ser salvos, para estar seguro de tu salvación, tienes que cumplir con la ley de Moisés. Pablo dice no. Si tú no estás confiando suficiente en Cristo para entender que no necesitas guardar la ley de Moisés para ser salvo, tienes grandes problemas. Y si te circuncidas, pensando que circuncidándote vas a mejorar tu chance de la salvación, entonces Cristo y su muerte no te aprovecha para nada. Así que Pablo, muy radical en cuanto a esto. Vamos a volver a este tema más adelante. Pero otra cosa radical es que el nuevo pacto dio lugar a la formación de un pueblo nuevo, ¿no es cierto? El antiguo pacto fue con Israel. El nuevo pacto genera un nuevo pueblo, la iglesia de Cristo conformada por judíos y por gentiles. Ahora, en el antiguo pacto, que fue establecido con el pueblo de Israel, otras naciones estaban invitadas a participar, con tal que se hicieran judíos y se sometieran a toda la ley de Moisés. Ahora, al inicio, los creyentes judíos, muchos de ellos, pensaron que aún en el nuevo pacto lo mismo era cierto. Por eso leemos en Hechos 15 este problema que surgió en la iglesia apostólica, Hechos 15, versículo 1. Algunos que venían de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Ahora, recordemos que circuncidarse era equivalente, sinónimo con convertirse en judíos. Así que claramente estos creyentes judíos pensaban que aún en el nuevo pacto es solo para Israel. Y eso dio lugar a muchos debates. Ahora, el concilio en Jerusalén dio un dictamen provisional, que no era necesario que los gentiles se sometan a la ley de Moisés. Y es interesante lo que dice la carta. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Ahí está la autoridad. Y a nosotros no imponer a los gentiles ninguna carga más que cosas básicas de la ética cristiana, digamos. Pero hermanos, lo que hay que entender es que ese concilio en Jerusalén no arregló la cosa. No todos aceptaron
lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. No todos entendían las implicancias del pacto nuevo. Ahora, Jacobo, el presidente de los ancianos en Jerusalén, el medio hermano del Señor Jesús, él indica que Dios quería la salvación de los gentiles. Eso fue lo que el Espíritu Santo indicó en la manera que la casa de Cornelio se convirtió. ¿Se acuerdan Hechos 10? Pedro va a predicar, no hace ninguna invitación, solo el Espíritu Santo hace la obra de salvación. Así que Jacob entendía, el Espíritu Santo quiere que los gentiles, siendo gentiles, sean salvos. Pero fue el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que le tocó profundizar este tema y llegar a conclusiones inspiradas por el Espíritu Santo que redacta en una carta como Efesios. Ahora mire conmigo este capítulo tan importante, Efesios 3, que tiene que ver con el pueblo del nuevo pacto. Pablo dice, Efesios 3, versículos 6 y 7. Él habla primero de un misterio que Dios había revelado a los apóstoles, que no había sido revelado antes. ¿Cuál es este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, la promesa de la salvación a las naciones, la bendición a través del Hijo de Abraham a las naciones. Estas promesas son para gentiles. No tiene que convertirse en judíos. Ellos son coherederos, como gentiles, son miembros del mismo cuerpo. Lo que Pablo está diciendo es que en este nuevo pacto, los gentiles no tienen que convertirse en judíos para ser parte del nuevo pacto. El pueblo del nuevo pacto ya no es Israel. Esto hay que captar seriamente. El pueblo del nuevo pacto ya no es Israel, los descendientes físicos de Abraham. Y no es solo para el remanente de Abraham. El nuevo pueblo del nuevo pacto es la iglesia, es la iglesia. Y Pablo trata eso en Efesios 2, del versículo 11 en adelante. Él empieza en versículo 11, indicando que los gentiles en el antiguo pacto eran incircuncisión. En el antiguo pacto, versículo 12, estaban lejos de Cristo, alejados del pueblo de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Qué tremendo, ¿no? Efesios 2, 12. Los gentiles eran ajenos a los pactos del Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo, versículo 13, ustedes los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, ustedes han sido hechos cercanos. Y Pablo no dice por la muerte de Cristo. Pablo no dice por la persona de Cristo. No dice por la enseñanza de Cristo. No, Pablo dice, ustedes han sido hechos cercanos, por no decir, han sido introducidos al cuerpo nuevo por la sangre de Cristo. Porque Él en su sacrificio es nuestra paz. Él de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo pueblo, matando en ellas las enemistades. Así que, hermanos, ahora la iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Y la pregunta para muchos es la siguiente. ¿Volverá Dios otra vez a tratar con Israel como el pueblo de su pacto? No, hermanos, porque eso sería volver al antiguo pacto otra vez. Dios jamás va a volver al antiguo pacto. Del momento de la muerte de Cristo hasta la eternidad.
Escuchen bien, hasta la eternidad. El pueblo de Dios es la iglesia. Los judíos están invitados a entrar como judíos. No tienen que dejar de ser judíos, pero van a entrar a la iglesia. Y la iglesia es eternamente el pueblo de Dios. No hay marcha atrás, porque estamos ya en este mejor pacto. Pero la debacle en Antioquía, que acabamos de leer en Gálatas el capítulo 2, esa debacle indica que la iglesia estaba tratando de entender este tema, ¿ya? Porque miren el orden cronológico. En capítulo 2, versículo 1, habla del viaje a Jerusalén para zanjar ese tema. Así que se sobreentiende que todo está arreglado, ¿no es cierto? Pero miren qué fascinante lo que leemos en Gálatas 2:11. ¿Qué pasó después? Meses o años después. Pedro viaja a Antioquía y Pablo dice, le tuve que resistir cara a cara. Dos apóstoles peleando públicamente. Y Pablo dice, porque Pedro era de condenar. Lo que él estaba haciendo era terrible. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob en Jerusalén, Pedro y otros judíos convertidos comían con los gentiles, porque hay un solo pueblo. Pero Pablo notó que después que vinieron estos judaizantes, Pedro se retraía y se apartaba. Eso indica que Pedro no había entendido bien este tema. Parece extraño, ¿no? Era apóstol, pero no había captado bien este tema. Tenía miedo de la circuncisión. Y la cosa fue tan seria, dice versículo 13, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Así que la cosa era fuerte, ¿no? Y Pablo se pregunta, ¿qué hago ahora? Pablo piensa, el concilio de Jerusalén aparentemente había arreglado el asunto. Ahora estamos meses después, pero parece que ni Pedro ni Bernabé han entendido bien lo que hemos conversado. Y Pablo dice, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Qué importante esa palabra. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Y por qué no decirlo? No andaban conforme a la verdad de la doctrina apostólica. No estaban siguiendo la enseñanza apostólica. Pedro, Bernabé. Yo dije a Pedro delante de todos. Miren lo que Pablo dice a Pedro. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Así que Pablo podía notar, Pablo sabía que aunque Pedro era un judío conservador, había entendido algo del nuevo pacto, que ahora no estaba obligado a someterse a la ley de Moisés. Y por eso Pablo dice, tú siendo judío, ya vives como gentil. Ya no guardas todas las leyes ceremoniales de los judíos. Y está bien que no lo hagas. Está muy bien. Pero ¿por qué estás obligando con tu acción a los gentiles a hacerse judíos si tú no estás siendo judío? Hermanos, es tan importante que captemos esto. Habían pasado 14 años desde la conversión de Pablo. Estamos hablando más de 20 años de la iglesia apostólica y todavía no se ve zanjado bien las implicancias del nuevo pacto y el nuevo pueblo del nuevo pacto. Y la clave para Pablo
es la libertad que tenemos en Cristo. Por eso en Gálatas 2:4 dice, estos judaizantes entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Por su sangre, por su muerte en la cruz, nos ha librado del antiguo pacto. Y Pedro sabía que tenía esa libertad, pero como no estaba tan firme en su mente, ni él ni Bernabé se dejaron llevar y actuaron contra la verdad, contra el evangelio. Enfatizo esto, hermanos, para que quitemos de nuestra mente el concepto que todos los apóstoles de golpe entendían bien todo el evangelio. No, hermanos, temo que no fue así. Hubo temas que sí entendieron rápidamente, pero muchas cosas tuvieron que pensarlo. Y por eso la carta a los Hebreos fue una carta tan importante, al igual que la carta a los Romanos y la carta a Efesios y la carta a los Gálatas. Lo que está pasando en estas cartas es que se está trabajando la doctrina apostólica. Se está reformulando, se está estudiando, investigando, debatiendo, aclarando. No fue algo que se dio de golpe, fue un proceso. Por eso hay que estudiarlo en la historia de la iglesia. Ahora, ciertas conclusiones, permítame mencionar antes de avanzar a la última parte. Recalco, hermanos, el templo continuó en pie por cierto tiempo hasta que Dios ordenó la destrucción total del templo para que el camino a la presencia de Dios se abra. Ese templo jamás será reconstruido para el pueblo de Dios. Jamás. Yo sé que hoy en día se habla mucho de que algún momento van a construir el templo en Jerusalén y aún creyentes fascinados con ese templo en Jerusalén buscando el arca del pacto. Parece que hoy en día, 2000 años después, estamos con la iglesia apostólica, no entendemos todavía. No, hermanos, el templo se acabó para siempre. Los judíos podrían reconstruir en su rebeldía contra Dios, pero Dios no quiere que el templo sea reconstruido. Por lo que hemos leído en Hebreos 9, versículo 8. Mientras está el lugar santo, no puede haber entrada a la presencia de Dios. ¿Para qué reconstruir el templo? Segunda conclusión. Los judíos ya han sido integrados a la iglesia. Dios no va a volver a tratar con los judíos fuera de la iglesia, ni ahora ni nunca, porque Dios no va a volver marcha atrás. El antiguo pacto, que fue con Israel, dio lugar al nuevo pacto. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Dios no va a volver al antiguo pacto. Y la Biblia no habla de un tercer pacto. Porque para que haya un tercer pacto, tiene que haber algunas imperfecciones con el segundo pacto, el nuevo pacto. Y la Biblia no habla de eso. Así que hay tantos conceptos errados, populares, en la iglesia evangélica, porque no hemos estudiado suficientemente estas doctrinas para que la tengamos clara en nuestras mentes y las implicancias teológicas. Y es muy triste que después de 2000 años, todavía tantos sectores de la iglesia no tienen esto claro. Pero para terminar con algo que sí es más claro, felizmente. En el nuevo pacto hay un nuevo nacimiento. La doctrina del nuevo nacimiento. Ahora, una lectura superficial del Antiguo Testamento llevaría a una antropología humana, una doctrina del hombre bastante positiva. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de Moisés daba por sentado implícitamente que el ser humano era capaz de guardar la ley de Dios. Y como era capaz de hacerlo, era su responsabilidad hacerlo y podía hacerlo. Miren Levítico 18:5. Dios dice, por tanto,
guardaréis mis estatutos y mis decretos, los cuales el hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Así que aparentemente era factible cuidar la ley de Moisés. Miren en Deuteronomio capítulo 30. Hay que volver a leer estos pasajes. Deuteronomio 30, versículos 11 al 14. Porque este mandamiento, el antiguo pacto que te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién va a subir al cielo. Ni está al otro lado del mar para que digas quién lo va a traer del mar. Porque está muy cerca de ti esta palabra, en tu boca, en tu corazón. Y he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, la vida y el bien, la muerte y el mal. Escojan. Ahora, esa era la antropología del Antiguo Testamento, este concepto que el judío por sí solo podía guardar la ley de Moisés, el antiguo pacto. Ahora aquí tenemos que leer con cuidado e interpretar con mucho cuidado la parábola del buen samaritano. Lean conmigo Lucas 10, versículo 25. A ver, ¿qué clase de doctrina del hombre subyace esta pregunta? He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, ¿qué debo hacer para ser salvo eternamente? Ahora, como evangélicos, ¿cómo contestaremos esa pregunta? El apóstol Pablo, ¿cómo contestó una pregunta similar del carcelero en Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿cómo contesta el Señor Jesús? Él no corrige su antropología. Él le dijo, versículo 26, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Así que el hombre viene y su pregunta da a entender que él se siente capaz de guardar la ley para ser salvo. Solo quiere saber qué ley debe guardar. Y Cristo le sigue la corriente. Bueno, ¿qué está escrito en la ley? Y él dice, bueno, hay que amar a Dios con todo el corazón y hay que amar al prójimo. Excelente, dice Cristo, en forma capciosa. Ya, lo digo con respeto. En forma capciosa, Cristo dice, excelente, versículo 28. Bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero espera un momento, Señor Jesús. Pensaba que había que creer para ser salvo. Pero aquí está diciendo, haz eso y vivirás eternamente. Pero hermanos, el Señor está siguiendo la corriente del pensamiento del hombre, que está seriamente equivocado. Pero es la táctica que el Señor usa para enseñar al hombre algo importante. Ahora, enseguida el versículo 29 nos da la pista. Pero él queriendo justificarse. Ahora, ¿por qué dice eso el texto? Bueno, esta frase queriendo justificarse explica exactamente por qué vino para hacer la pregunta en versículo 25. El hombre sabe la respuesta, pero también sabe que no lo está cumpliendo. Y cuando Cristo le dice, haz eso y vivirás, él se da cuenta al instante que no está ni amando a Dios ni a su prójimo. Su conciencia le acusa y hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Ah, dice el Señor, le sigue la corriente. ¿Quieres saber quién es el prójimo para sepas a quién amar para ser salvo? Muy bien, permíteme contarte una historia. Le cuenta la historia del buen samaritano. Y al final le pregunta, versículo 36, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? Ahora, la pregunta es importante, porque de esto depende a quién va a amar. Este hombre que hace la pregunta sabe, tiene que amar a su prójimo para ser salvo, ¿no es cierto? Y Cristo le pregunta aquí, ahora, a la luz de la historia, ¿quién es el prójimo? Ahora, el hombre debió haber dicho el samaritano. ¿Pero acaso menciona esa palabra samaritano? Versículo 36. El hombre muy molesto, me imagino.
Dijo el que usó de misericordia. ¿Por qué no dijo samaritano? Porque odiaba a los samaritanos. Este judío no era capaz de amar a los samaritanos. Y él mismo ha reconocido, el samaritano fue el prójimo de ese judío en la historia de Cristo. Y Cristo le dice, bueno, ve tú y haz lo mismo. Lo hundió al hombre. Lo hundió al hombre. Cristo narra esta parábola para quitar del hombre esta idea ingenua que él es capaz de salvarse. Él no es capaz de salvarse, pero esta era la antropología del antiguo pacto. Pero hay que entender que el antiguo pacto, la ley de Moisés, la podían guardar externamente, a lo menos a tal punto de experimentar la bendición de Dios. De esa manera podrían prolongar su estadía en la tierra prometida. Por eso Deuteronomio 32, 45 al 47 es tan importante para entender este tema de guardar la ley de Moisés y la habilidad de Israel de hacerlo. Miren conmigo, Deuteronomio 32, versículo 45. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos, a fin de que cumplir todas las cosas de esta ley, porque no es cosa vana. Esto es serio, dice Moisés. Esta es vuestra vida. Por medio de esta ley, ¿qué dice Moisés? ¿Se van a salvar eternamente? No, Moisés no dice eso. Moisés se da cuenta, esta ley no es para salvación. No, esta ley es para vivir en la tierra prometida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, no la eternidad. La tierra donde vais. Así que la ley de Moisés fue dada para que el pueblo de Israel, aún solo guardándola externamente, vivirían bajo la bendición de Dios y podrían retener la tierra prometida siglo tras siglo, guardando siquiera externamente la ley de Moisés. Aquí está un propósito de la ley de Moisés. No tiene nada que ver con la salvación, solo con la estadía en la tierra prometida. Ahora, si leemos con cuidado ciertos pasajes del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la cosa no era tan sencilla como a primera vista parece. Lean conmigo Deuteronomio 10, versículo 12. ¿Qué dice Moisés a Israel? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Pero podrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo? No, Moisés sabía que Israel no podía guardar completamente la ley. Él exige esto, pero sabe que no pueden hacerlo. Por eso, si vamos al capítulo 31 de Deuteronomio, miren versículo 27 al 29. Aquí está el realismo de Moisés. Yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, son rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales. Hablaré en sus oídos estas palabras. Llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. Ahora noten esto. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente se van a corromper y se van a apartar del camino para su maldición. Así que por un lado, Moisés habla en forma positiva.
Guarden la ley para que les vaya bien, pero en su corazón de corazones, Moisés sabía que Israel no era capaz de hacerlo. Y Josué tenía la misma convicción. Miren, Josué 24, versículo 14. Empieza diciendo, ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién van a servir? Versículo 16, el pueblo responde, nunca tal acontezca, vamos a servir a Dios. Y ellos hacen esta tremenda promesa, que vamos a servir a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 19? Otra vez aquí está el realismo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová. No son capaces de hacerlo. Porque Él es Dios santo, Dios celoso, no va a soportar sus rebeliones. Y si ustedes dejan a Jehová, Él se va a enojar con ustedes. Así que había esta tremenda convicción. El pueblo de Israel no podía guardar la ley de Dios. ¿Cuál era el problema? Que tenían que tener un corazón circuncidado. Y el gran problema para el pueblo de Israel es que ellos no tenían un corazón circuncidado. Por eso leemos en Deuteronomio 10, el versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón. Hay algo en su corazón, dice Moisés, que no les permite guardar la ley de Dios. Ustedes necesitan una cirugía espiritual. Circunciden el corazón para guardar a Dios. Pero claro, el antiguo pacto no hacía provisión para eso. Y por eso Moisés y Josué estaban seguros, por no tener un corazón circuncidado. El pueblo de Israel, a pesar de todas sus buenas intenciones, no podrían guardar la ley de Dios. Ahora, en el tiempo de Cristo, no, los judíos no tenían en claro la depravación total del ser humano. Es increíble que después de cientos de años tratando de guardar la ley de Dios, los judíos no habían captado esto todavía. Escuchen lo que Pablo dice como fariseo, testificando su tiempo antes de conocer al Señor. ¿Qué dice Filipenses 3:6? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que se basa en la ley de Moisés, irreprochable, dice, irreprensible, la Reina Valera. O sea, Pablo, antes de la conversión, él pensaba que estaba bien. Él honestamente pensaba que estaba guardando la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la guardaba externamente. Y para su conversión, Dios tuvo que mostrarle a Pablo que no estaba guardando la ley tan bien como él pensaba. Y tenemos el testimonio de eso en Romanos 7, el versículo 9. La primera parte, Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Es decir, sin la obra verdadera de la ley, de convencer de pecado, yo vivía, estaba tranquilo, pensaba que estaba guardando la ley de Dios. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento no hay una doctrina elaborada del nuevo nacimiento. Dios no había revelado esto todavía. Era parte de la doctrina de los apóstoles. Ahora, parte de las promesas del nuevo pacto era que Dios iba a derramar su espíritu. El antiguo pacto no tenía una cláusula que garantizaba el Espíritu Santo a cada miembro físico de Israel. No. Por eso no guardaban la ley. La mayoría de Israel nunca fueron convertidos, nunca tuvieron el Espíritu Santo, no pudieron guardar la ley. Parte de las mejores promesas del nuevo pacto tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Por eso, en estos pasajes, en Ezequiel
11, 36, 37, 39, varios profetas, voy a dejar que ustedes miren eso, todos predicen la venida del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Una venida que va a generar esta circuncisión del corazón, para que guarden no la ley de Moisés, porque el nuevo pacto, la ley de Moisés ya no existe, para que guarden la ley del Espíritu, que es parte del nuevo pacto. Ahora, el Mesías, esta palabra significa ungido, él tendría el Espíritu Santo sin medida. Y su venida daría lugar a un derramamiento del Espíritu Santo. Los profetas lo anunciaron. Juan el Bautista lo anunció. Hay un nuevo pacto en que el Mesías va a derramar el Espíritu Santo sobre todo su pueblo. Hermanos, es tan importante entender esto cuando leemos la conversación entre Cristo y Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo no era un ignorante, era un gran maestro de las Escrituras en Israel. Se suponía que si alguien entendía bien una referencia al nuevo pacto y el tiempo del Espíritu, será Nicodemo. Pero Nicodemo no entendió de qué está hablando el Señor. ¿Y por qué no entendió? Por una razón muy sencilla. Si leemos los primeros 2 versículos de Juan 3, van a ver claramente, Nicodemo no piensa que Jesús es el Mesías. No piensa para nada. Él sabe que algunos están diciendo eso. Pero cuando Nicodemo conversa con él, solo dice, sabemos que eres un maestro que vienes de Dios, porque haces cosas interesantes. Pero Nicodemo rehúsa reconocer que él es el Mesías. Y claro, como no cree que él es el Mesías, no entiende cuando el Mesías le habla del Espíritu y el nuevo nacimiento, el nuevo pacto. Su propia ignorancia confirmaba la necesidad que Nicodemo tenía, el mejor de los maestros. Y obviamente, si Nicodemo necesitaba un nuevo nacimiento para entender el pacto nuevo, casi todo el pueblo de Israel necesitaba el nuevo nacimiento. Qué importante es meditar bien en ese pasaje de Juan capítulo 3 para entender la falta del nuevo nacimiento en el antiguo pacto con toda la ignorancia espiritual que eso conllevaba. Y por eso en el Antiguo Testamento no hay una doctrina del nuevo nacimiento. Pero cuando vamos a la época apostólica, el nuevo nacimiento es una doctrina fundamental. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo es derramado, los apóstoles se dan cuenta, acabamos de nacer de nuevo. Ahora entendemos lo que antes no entendíamos. Esa experiencia fue dramática para los apóstoles. Marcó un antes y un después. Y a partir de ese momento, esta fue una clara enseñanza apostólica. Escuchemos a Pablo en Efesios 2:1. Les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Este concepto de estar muerto en delito y pecado no se conocía en el Antiguo Testamento. Es una doctrina que recién se entiende en el nuevo nacimiento, en el nuevo pacto. Y estando nosotros muertos en pecado, el Mesías nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y si seguimos estudiando, todos estos pasajes apuntan a esta doctrina fundamental del nuevo nacimiento como
la puerta de entrada al nuevo pacto. Es un tremendo ministerio. 2 Corintios 3, versículo 6. Él nos ha capacitado para ser siervos, ministros de un nuevo pacto. No el antiguo pacto de la letra de la ley, sino el pacto del Espíritu. La letra mata, el Espíritu da vida. Y Pablo continúa más adelante en ese capítulo, indicando la ceguera espiritual de los judíos en todo el antiguo pacto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, en el nuevo pacto, ahí hay libertad. Libertad ahora para mirar con cara descubierta, con un espejo, la gloria del Señor. ¿Y qué dice Pablo? ¿Somos transformados al instante? ¿Sabemos todo de golpe? No, dice Pablo. Somos transformados de a poquitas, de gloria en gloria. Por eso Pedro, Bernabé, no captaron todo de golpe. Necesitaban que el Espíritu Santo les ilumine más y más al pasar los años. Y Pablo jugó un papel importante. Dios le dio a Pablo una tremenda lucidez espiritual. Y en capítulo 2 de Primera Corintios, perdón, antes, en 2 Corintios 4, el Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios. Así que en un nacimiento tan importante para el creyente. Y en 1 Corintios 2, Dios nos reveló estas cosas en el nuevo pacto por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que el Señor, durante su ministerio, ¿se acuerdan? Él prometió dar el Espíritu Santo a los que estaban sedientos. Él estaba anunciando lo que pasaría como parte del nuevo pacto a la mujer samaritana. Todo lo que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré, el Espíritu Santo, no volverá a tener sed jamás. Y en capítulo 7, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y hablando del Espíritu Santo. Ahora, en el aposento alto, el Señor habló a los apóstoles con lujo de detalle la venida del Espíritu Santo como parte del nuevo pacto. Hermanos, esto es algo nuevo. El Antiguo Testamento no tenía esto. Y Cristo enseña una y otra vez la venida del Espíritu Santo. Y hermanos, como dije, esto explica lo que pasó a partir del día de Pentecostés. El Espíritu Santo les va guiando a toda la verdad. Y en Romanos 8, un capítulo fascinante porque aquí está la vida en el Espíritu en el nuevo pacto. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en el nuevo pacto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y la muerte del Antiguo Testamento. Lo que era imposible para la ley del antiguo pacto, porque era débil por el pecado, por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, tratando de guardar la ley de Moisés, sino que andamos en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es la marca del creyente? Versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El creyente no está bajo la ley de Moisés. Hoy en día hay creyentes cuando escuchan eso se alegran diciendo, qué lindo, ya no estoy bajo la ley de Moisés, ahora puedo hacer lo que quiero. Falso. El creyente
el miembro del nuevo pacto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Y si tenemos el Espíritu Santo nos va a indicar qué hacer. Así que en toda nuestra vida tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y lo triste es que la gran mayoría de nosotros todavía nos regimos bajo tradiciones, leyes o nuestra propia carne. Si la iglesia estuviera llena de hombres y mujeres, como en Hechos 2, realmente guiados por el Espíritu Santo, la iglesia sería otra cosa. Transformaríamos las ciudades en que vivimos. La gran tristeza de la iglesia hoy en día es que vivimos como si fuésemos Israel, el antiguo pacto. No nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo y por lo tanto damos un pésimo testimonio en este mundo y tanta gente en este mundo dice no quiero saber nada con la iglesia porque no estamos sometiéndonos al Espíritu Santo. Y creo que es porque no hemos entendido la doctrina apostólica. Es tan básico como eso. No hemos entendido la doctrina apostólica. Y creo que nos haría bien a todas las iglesias dar cursos sobre doctrina apostólica para tratar de ver una reformación en nuestras congregaciones. Esta es la vida en el Espíritu que Dios quiere tenernos. Esta es la esencia de la vida en el pacto nuevo. Padre, terminamos confesando que nos hace falta a todos una mayor dirección del Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, porque en tantas áreas de nuestras vidas cumplimos externamente como evangélicos, pero internamente, en nuestras actitudes y motivaciones básicas de la vida, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Por eso, la iglesia no está viviendo un despertar espiritual. Padre, pedimos que tú nos ayudes no solo a escuchar una clase como esta, sino tomar un tiempo a solas contigo y hacernos preguntas muy serias. ¿Hemos entendido el Evangelio? ¿Somos parte de este nuevo pacto? ¿Realmente estamos andando en el Espíritu? Y Padre, pedimos que tú mismo examines nuestros corazones y nos encamines conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.